Ya, entonces, yo les decía que estábamos hablando de una circunferencia, como la habíamos definido, y también que no habíamos definido lo que era un círculo, ¿ya? Y el círculo es lo mismo que una circunferencia, pero comprende también la parte de adentro de la circunferencia, o sea, es con área, ¿ya? Para eso vamos a ver la guía que tengo aquí, eh, aquí, ¿ya? El círculo es solamente la parte de afuera, o sea, perdón, la circunferencia, y el círculo es todo, ¿ya? Podríamos hacer el ejemplo más claro de que una circunferencia es como un anillo, ¿ya? Solamente la parte externa, y el círculo es como una moneda de 100 pesos, por ejemplo, que también se cuenta lo que está dentro, ¿ya? Ya, los elementos de la circunferencia también los vimos, el radio, esa cuerda, ¿ya? Y el diámetro y un arco, ¿ya? Son los elementos de la circunferencia, los elementos internos de la circunferencia, ¿ya? Y también vimos la recta. La recta era un conjunto de puntos que estaban en una misma dirección eh, y eran infinitos, no tenían ni inicio ni fin, ¿ya? Y también vimos ahí el rayo y vimos el segmento. El segmento era cuando sí tenía fin y cuando sí tenía inicio, y el rayo era cuando tenía inicio pero no tenía fin, ¿ya? Eh, y lo que no vimos fueron las rectas pertenecientes o que tienen relación con la circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, la recta secante es muy parecida a una cuerda. Esto lo mencioné porque la Cata me había hecho una pregunta, o había dicho que la cuerda era una secante, algo así. Y yo dije de que una recta secante era una recta que pasaba por la circunferencia y que la cortaba en dos puntos, ¿ya? Es como una cuerda, pero en realidad una cuerda que se extiende sin inicio y sin fin. La recta tangente, también la comentamos, eh, en el dibujito ese que habíamos visto, es una recta, obviamente que no tiene inicio y que no tiene fin, y que toca en exactamente un punto a la circunferencia, uno solo, ¿ya? Y también les dije que si nosotros hacíamos un radio aquí, justamente desde este punto, algo así, esto formaba un ángulo de 90 grados, ¿ya? Algo importante también que vamos a ocupar quizás en alguno de los teoremas. Y la recta exterior, obviamente, es la recta que está afuera, que esta en realidad prácticamente no la ocupamos, pero igual es bueno que lo tengan claro que se llama recta exterior, ¿ya? Vamos a ver los ángulos para que tengamos también claridad para ver los teoremas, ¿ya? Este también lo vimos, ángulo del centro. Decíamos que tenía su vértice justo en el centro, ¿ya? O sea, si el centro de la circunferencia es O, entonces un ángulo del centro es cuando nacen dos radios hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿ya? Eso es lo que vamos a conocer como un ángulo del centro. También vimos el ángulo inscrito, que es este, el tercero, ¿ya? Que lo vamos a ver al tiro antes de ver los que no hemos visto. El ángulo inscrito era el que tenía el vértice en la circunferencia, ¿ya? Y sus lados son dos secantes o cuerdas de esta. Nosotros lo trabajamos con cuerdas, pero también pueden ser recta o rayos o lo que sea, ¿ya? Entonces es un ángulo que su vértice está en la circunferencia. Vamos a abrir el tiro de GeoGebra para ir eh, explicando un poquito mejor. Por ejemplo, tengo una circunferencia cualquiera. El ángulo del centro era cuando desde aquí, desde el centro, nacían dos radios, ¿ya? Ese iba a ser un ángulo del centro, el A, ¿ya? Y el inscrito era cuando el vértice estaba aquí, en cualquier punto de la circunferencia, ¿ya? Ese va a ser un ángulo inscrito, cualquiera. Esto se puede ir moviendo para allá, para acá, para todos lados. Mientras esté en la circunferencia, ni un problema. Y el ángulo del centro también, pues, puede ser así, para arriba, para abajo, para donde sea, ¿ya? ¿Algunos siguieron la canción? ¿No? Bueno, fui yo no antes. Eh, ya, vamos a volver entonces a los ángulos. Estamos claros entonces con el ángulo del centro y con el ángulo inscrito. El ángulo interior es un ángulo que ya no tiene un vértice en ni en el centro
ni en la circunferencia, ¿ya? Va a ser un ángulo cualquiera que está acá adentro. Voy a borrar estos ángulos para que tengamos más claridad. Por ejemplo, tengo un ángulo aquí y tengo, así los cruzo, por ejemplo. Estos cuatro ángulos en realidad que se forman acá, ¿ya? Son ángulos del centro. Todos estos. Este que está aquí, este que está acá, este que está aquí y este que está acá. ¿Ya? Los cuatro ángulos que completan como esta pequeña circunferencia se van a llamar ángulos interiores. ¿Ya? Chiquillos, si tienen alguna duda, por favor me van diciendo. Después, el ángulo exterior es un ángulo que los brazos del ángulo van a pasar por la circunferencia, pero el vértice va a estar fuera de ella. ¿Ya? Por ejemplo, voy a borrar esto también. Voy a hacer un punto acá afuera, cualquiera, aquí, y voy a hacer un segmento para acá y un segmento para acá. ¿Ya? Esos pueden ser segmentos o también podrían ser rectas. ¿Ya? O sea, si yo aquí pongo una recta, aquí también se genera el mismo ángulo. ¿Ya? Es lo mismo. Estamos hablando de este ángulo, del ECD. ¿Ya? Este ángulo. ¿Ya? Ese ángulo que vale 34, 35, 25, 20, ese es un ángulo eh, exterior. ¿Ya? Y me falta el que es más difícil de ver, que es el ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Y este es el más difícil de ver y es el ángulo que también se ocupa en uno de los teoremas. ¿Ya? Así que aquí necesito que todos queden claritos con el ángulo semi-inscrito porque lo vamos a ocupar en un ratito más. ¿Ya? A ver, de hecho, hasta a mí a veces me cuesta verlo. Eh, tengo la circunferencia, tengo una recta tangente, vamos a hacerla aquí, que también, aquí una tangente, que la recta tangente se anota el punto, no, ¿cómo era? La recta tangente, ya, tengo que tener un punto afuera también, ¿ya? Por ejemplo, esta recta tangente, ¿ya? Voy a mover ese punto para que en otro lado, para que lo veamos mejor, ¿ya? Esa recta tangente, ¿ya? Y además de esta recta tangente que está acá, que en el ejemplo está acá arriba, voy a tener una cuerda que pasa por la circunferencia. ¿Ya? Una cuerda que pasa por la circunferencia a partir de ese punto de tangencia. ¿Ya? Si se dan cuenta, desde ese punto de tangencia van a ser el otro arco, o sea, brazo de la circunferencia. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Este ángulo, este de aquí, el ángulo C. A ver, espera, me falta un punto. Generar un punto aquí. Este ángulo, el CBD, este ángulo es un ángulo semi-inscrito, ¿ya? Y puede estar ahí, puede estar para allá, por ejemplo. Si yo cambio si cambio este punto de tangencia, también puedo ir cambiándolo así. Ese ángulo es el ángulo inscrito, ¿ya? El que tiene una parte, incluso puede ser para acá, el ángulo de acá, lo que falta aquí para la recta, este también sería un ángulo inscrito, ¿ya? Si lo pongo, por ejemplo, aquí, justamente en el centro, debería ser 90 grados, ahí, ¿ya? Como les decía antes. Eh, y eso. ¿Alguna duda, chiquillos, con los ángulos? ¿Con los tipos de ángulos? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, entonces tenemos los elementos de la circunferencia, tenemos las rectas, los tipos de rectas, tenemos los tipos de ángulos, pero
casi preparados, casi listos para empezar a ver los teoremas. Necesito que me esperen 30 segundos para ir a buscar el cargador porque me queda poca batería. Vengo enseguida. Ok, estoy de vuelta. Ya, chiquillos, entonces vamos a ir ahora a los teoremas, ¿ya? Pero antes, una pequeña aclaración, ¿ya? De que cuando yo tengo un... A ver, lo voy a explicar aquí mejor. Cuando yo tengo un ángulo del centro, un ángulo del centro, un ángulo cualquiera del centro aquí, por ejemplo, lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer allá. Ya, este ángulo del centro, el ángulo CAB, que en este caso mide 113 grados, ¿ya? Mide exactamente los grados que mide el arco de circunferencia, ¿ya? Si yo, por ejemplo, aquí, no me acuerdo si podía medir un arco. Parece que no. Medición, ángulo, distancia, longitud. No. Ya no importa. Pero este arco que está acá, del arco BC, ¿ya? O sea, es como la línea que va desde B hasta C, pero no una línea recta, sino que una línea que sigue la circunferencia, desde B hasta C. Eso también se mide en grados, ¿ya? Y eso se mide de acuerdo al ángulo del centro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto mide el arco CB, en este caso, CB, ¿ya? Esto se mide de acuerdo al reloj, ¿ya? Si el reloj va hacia ese lado, hacia la derecha, los arcos se miden de la misma manera, de C hasta B, ¿ya? CB mide como arco, el arco CB mide 99 grados, ¿ya? Lo mismo que el ángulo del centro. Si el centro cambiara, por ejemplo, o si yo por ejemplo, tuviera, vamos a cambiar esto, ya no tengo eso, y tengo un ángulo inscrito, ¿ya? Eh, y me preguntan cuánto mide el arco DD, ¿ya? Y yo tengo, por ejemplo, de que este ángulo, el DSB, mide 56,1. Ahora, este arco, el arco DB, yo no podría decir de ninguna manera de que este arco mide 56,1 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo no es del centro. Lo que tendría que hacer sería calcular cuánto vale el, el ángulo del centro. ¿Ya? Este ángulo que está aquí en el centro y que subtiende obviamente el mismo arco. En realidad mediría 112,1. ¿Ya? ¿Por qué mide 112,1? Como vimos en el teorema de la semana pasada, este ángulo del centro, si subtendía el mismo arco, era el doble del ángulo inscrito, ¿ya? Y ese es el primer teorema que vamos a revisar ahora, ¿ya? Ya, teorema del ángulo inscrito. Este ya lo vimos, pero nuevamente lo vamos a revisar un poquito. Era cuando tenía un ángulo del centro, el A o B en este caso, ya que es alfa, que mide alfa, y tenía un ángulo con los mismos puntos en la circunferencia, con A y con B, pero ahora hay un ángulo inscrito, ¿ya? Decíamos aquí, y tengo hecho esto, de que si yo voy moviendo esto, el ángulo de afuera, el ángulo inscrito,
no varía en ningún momento. ¿Ya? Entonces, si yo varío esto, algún punto del plano, se va cumpliendo una relación que aquí, cuando lo pongo así decimales, ahí, por ejemplo, en 148, es justo la mitad o sea, es justo el doble del ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces podemos decir de que el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito cuando subtienden exactamente el mismo arco. ¿Ya? Subtender el mismo arco me refiero de que estos puntos de la circunferencia son exactamente los mismos tanto para el ángulo del centro como para el ángulo inscrito. ¿Ya? Incluso se pueden cruzar. ¿Ya? Por ejemplo, si hago esto, así quedan como cruzadas las líneas, también está pasando lo mismo. ¿Ya? Aquí es un poquito más difícil de verlo, pero es lo mismo. Por ejemplo, si tengo el ángulo del centro mide 70, 71, ya. Este ángulo inscrito mide justamente la mitad, que es 35,5. ¿Ya? Vamos a verlo con uno que sea más claro todavía. Por ejemplo, el 100. El 100. ¿Ya? ¿Cuánto tendría que medir el ángulo inscrito? Justamente la mitad, que sería 50. ¿Ya? Ahí eso, para que lo vean bien, 50. Justamente la mitad. ¿Dudas con eso? No. Eso ya lo habíamos visto, así que no debería presentar mayor dificultad. No, 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 sí, es lo que expliqué la semana pasada. Así es, así es. Ok, ya. Entonces, ahora, este es nuevo. ¿Ya? Teorema del ángulo semi-inscrito. ¿Ya? En toda circunferencia, la medida de un ángulo semi-inscrito equivale a la mitad de la medida del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. Uf, clarito, clarito. ¿Ya? Pero yo sé que para ustedes no es tan claro. A ver, como les decía, primero, darse cuenta de lo que es un ángulo inscrito no es tan fácil. ¿Ya? Vamos a ver si logro explicarlo bien. ¿Ya? Vamos a crear primero un ángulo inscrito. Ahí, la B, vamos a dejar ahí. Y vamos a crear también un segmento. Una cuerda que puede ser ahí, puede ser en cualquier lado. Lo voy a hacer ahí. ¿Ya? Recordemos, primero que todo, que el ángulo inscrito, como lo vimos hace un rato, es este, el CB, y aquí me va a faltar un punto. Si ustedes ocupan después en GeoGebra, tienen que, para medir un ángulo, tienen que tener tres puntos, ¿ya? CBD, ¿ya? Ya, el ángulo semi-inscrito entonces mide, no sé, lo vamos a dejar en 70, ¿ya? Lo vamos a dejar en 70 para tener claridad. Lo que dice entonces este teorema es que el ángulo del centro que subtiende el mismo arco, ¿ya? Va a medir exactamente el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer un ángulo del centro, ¿ya? ¿Y hasta dónde voy a ir? Hasta los dos puntos que están en la circunferencia, en este caso al C y en este caso al B, ¿ya? Entonces, me están diciendo que este arco que falta acá va a ser justamente, vamos a medir el CAB. ¿Cuánto debería ser? A ver, antes, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto dicen ustedes que debería ser? Voy a hacerlo así. ¿Cuánto debería ser ese ángulo? Ahí alguien respondió. 140, el doble, perfecto. Vamos a ver, po. ¿Ve? 140 grados. Excelente, súper bien. ¿Ya? Entonces, si yo esto lo voy variando, por ejemplo, para allá, puede ser hacia el otro lado, por ejemplo. No, para el otro lado también se cumple, pero el ángulo inscrito ahora tendría que ser el más pequeño. ¿Ya? Ah, qué bueno que apareció esto. Porque aquí también se está cumpliendo, solamente que están tomando el ángulo. Ah, me falta el punto. Tengo que hacer un punto aquí. El ángulo CBE,
que en este caso sería 57,8 o 60. Ya, ahí no sé por qué no da exactamente 120,1, debe ser por los decimales. Este es demasiado exacto, así que a veces esa es la razón. Pero es justamente el doble, ya, pero de la otra parte. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Por supuesto, of course. Ya, vamos a hacer la creación de nuevo. Ya. Primero, tenía un ángulo. Ok, tranquilos. Tengo un ángulo semi-inscrito. ¿Ya? ¿Cuál era el ángulo semi-inscrito? El que tenía una recta tangente. ¿Ya? Una recta tangente era la que tenía solamente un punto en la circunferencia. ¿Ya? Esta es la recta tangente, la única recta que hay en realidad. ¿Ya? Y además un segmento, que también podría ser una recta, pero en este caso yo lo hice un segmento, que nace desde el punto de tangencia. ¿Ya? Esta cuerda puede ir a cualquier lado de la circunferencia. ¿Ya? Y lo que acabamos de crear es lo que se llama un ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Vamos a ponerlo en otro grado para que no hagamos el mismo ejemplo. ¿Ya? 60 grados. Ya, 59,9 es lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que me dice el teorema es que estos dos puntos de esta cuerda van a ser los extremos de un nuevo ángulo que va a ser del centro. Es decir, desde el centro yo voy a ir a C y voy a ir a B, y este ángulo que se acaba de generar, este ángulo del centro, es el que va a medir justamente el doble del ángulo inscrito. Y lo comprobamos. El CAB mide exactamente el doble del ángulo inscrito. ¿Ya? Vamos a tratar de dejarlo justo en 60 para que 120,9. Oh, mi pulso está más o menos. Ahí intentémoslo con otro. 50 grados, 99,9. En realidad no tengo idea por qué no es exacto, ¿eh? Debe haber quedado algún punto no completamente exacto, pero es el doble, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ya, veamos. Veamos. Ángulo semi-inscrito, entonces, estamos súper. Chiquillos, de todas maneras, según lo que el plan de trabajo que yo tengo para este módulo, eh, la próxima semana tendríamos dudas y preguntas generales, ¿ya? Y en dudas y preguntas generales, bueno, seguramente voy a tener que ver uno que otro teorema, los que me faltan, y después voy a hacer ejercicios, ¿ya? De esto, para que se vayan generando las dudas. Ya, yo sé que el trabajo de este módulo no va a tener que ver completamente con, con estos teoremas, solamente van a tener que identificarlo, que ya les voy a explicar después, pero en el módulo que viene vamos a hacer una prueba de esto, ¿ya? Una prueba escrita. Por lo tanto, es súper importante que lo vayamos dejando súper claro, por eso también quise dar varias clases y no solamente dos o tres clases y después hacer la prueba, ¿ya? Para que lo tengan claro. Por eso es tan importante que vayan quedando en su cabeza estos teoremas. Ya, que por lo menos los vayan entendiendo para que después, cuando hagamos los ejercicios, se les vayan ocurriendo y se vayan acordando de lo que es cada uno. Ya, se me enfrió. Ya, estábamos en este. Llevamos dos, sí, la guía sí, la voy a enviar. La voy a enviar cuando voy a subir dos tareas, ¿ya? Una va a ser el trabajo del módulo y el otro va a ser como guía nomás, como guía simplemente, ¿ya? Tienen que pensar de que no es solo un trabajo más, sino que le voy a poner ahí como guía,
no tarea, ¿ya? No es que tengan que entregar algo con esto, ¿ya? Sí, la puedo subir hoy día mismo. Ya, en toda circunferencia, la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas angulares de los arcos formados por el ángulo. ¿Ya? Qué cosa más fácil. ¿Ya? A ver, lo que dice aquí es que la medida del arco AB, ¿ya? Del arco AB, y la medida del arco CD, ¿ya? Aquí en realidad también debería ser BA y DC. BA, C, a ver, AB, CD. Ah, no, hacia arriba. Antihorario les dije, ¿no? O ya no me acuerdo cómo se lo dije. Ya, pero no importa. Se está refiriendo a este arco, el arco AB y el arco CD. ¿Ya? Estos arcos que están acá, que cuando los tengo aquí, yo no puedo saber cuánto valen. ¿Ya? Pero me está diciendo de que la medida del ángulo APB, la medida del ángulo interior, ya que es el mismo que el DPC porque son opuestos por el vértice, va a ser un promedio de los dos arcos. Vamos a ver, ¿qué estoy diciendo? Ah, pero aquí no sé cómo lo voy a hacer porque no puedo medir arcos. Ah, lo voy a hacer aquí, en mi pizarrita. Tengo que decir dos. Ya. Tengo una circunferencia. Ah, qué maravilla. Tengo el centro, ¿ya? Pero en este teorema, el centro no lo pesco. ¿Ya? Entonces voy a decir de que tengo dos cuerdas que no están pasando por el centro, ¿ya? Este va a ser AB y este va a ser CD. Ya. Y yo les digo que el arco AB, que se anota así, AB, el arco AB, mide 30 grados. ¿Ya? Y el arco CD mide, a ver cuánto podría medir ese, mide 40 grados. ¿Ya? Y les pregunto cuánto mide el ángulo X. Estoy diciendo que esto vale 30 grados como arco, como arco. No olviden que el arco también se mide en grados, es decir, eso, ese. Y el arco CD desde aquí hasta D, ¿ya? Esto mide 40 grados. ¿Alguien sabe la respuesta? 35, excelente, ¿ya? Muy bien, ¿por qué? Aquí dice que tengo que sumarlos y dividirlo por 2, ¿ya? O en otras palabras, tengo que sacar justo cuál es la mitad entre los dos ángulos, ¿ya? Entre 30 y 40, 30 grados más 40 grados dividido 2. Y eso es 70 grados partido 2 y eso es 35 grados. ¿Ya? Excelente, súper bien. Creo que lo captaron bien rápido. Por ejemplo, otro, rápidamente. Si esto mide, tengo el centro y tengo uno así y uno así. ¿Ya? Este ángulo ahora mide 100 grados y o sea, perdón, este arco mide 100 grados y el otro arco mide eh, algo más o menos grande también, 80 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Ángulo alfa. Muy fácil. 90. Muy bien. Sacar el promedio, exactamente, Gerson. Es 90, sí, súper bien. De hecho, este ángulo sería un ángulo de 90. ¿Ya? Sería un ángulo recto. Fácil, fácil, ¿cierto? El ángulo. Ya. Por ahora es fácil, pero ¿qué pasa? Bueno, después cuando veamos los ejercicios, ahí se empiezan a complicar las cosas. Porque empiezan a hacer algunas cosas como de
x más 5, ya el ángulo no vale solamente x, sino que puede valer eh, r más h y hay que sacar el arco que falta. No sé, pues por ejemplo, si yo les dijera, ya, hagamos un ejercicio más o menos con un poquito más de dificultad, tampoco es tanto. ¿Ya? Ahí está. Les voy a decir de que a ver, 80. Ah, no. No, 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 no. Ah, ya se me ocurrió uno. Este va a ser X y este va a ser Y. X e Y, ya. No, no, no. Al final va a ser igual que el otro. No, mejor no. Dejémoslo así nomás. Porque no se me ocurre un buen ejemplo, un buen ejercicio. Ya, pero está claro. Me parece que está claro hasta ahí. Después se va a ir complicando un poquito, pero ahí lo vamos a ir viendo con calma. ¿Ya? Después, teorema del ángulo exterior. ¿Ya? Muy fácil también. Es muy parecido a este, pero simplemente aquí se resta. ¿Ya? En vez de sumar, se resta. Tengo que identificar, sí, de que hay un ángulo ahora que está afuera. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Pero la fórmula aquí es exactamente la misma. ¿Ya? Oh, ¿qué hice? Puse deshacer. ¿Ya? Entonces, tengo una circunferencia nuevamente. Ahora voy a tener un ángulo externo, ¿ya? Fuera de la circunferencia, un ángulo X, ¿ya? Y este arco va a medir 30 grados. Y este arco va a medir 80 grados. ¿Cuánto vale X? ¿Qué me dicen ustedes? Qué rápido, ¿eh? Qué bien, muy bien, 25, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? El ángulo mayor, 80, le voy a restar el ángulo menor, 30, y lo voy a dividir por 2. Es decir, 50 dividido 2, y eso es 25 grados. Excelente, súper bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Porque me parece que vamos como bien. ¿Ya? Porque si es así, pues podemos empezar a ver algunos ejercicios enseguida, hoy día mismo. Ya, ya, entonces, estos uno, 2, 3, 4 teoremas que hemos visto, el del ángulo inscrito, que era el de la semana pasada, ¿ya? El del doble, el ángulo semi-inscrito, ¿ya? Que para mí es como el más difícil de ver, y después estos dos del ángulo interior y del ángulo exterior. ¿Ya? Recuerden que cada uno tiene su nombre. Teorema del ángulo inscrito, ¿ya? Teorema del ángulo semi-inscrito, teorema del ángulo interior y teorema del ángulo exterior, ¿ya? Para que los vayan identificando también. Y ahora quedan tres todavía, uno, dos, tres, pero ya no son de ángulos, ¿ya? Sino que estos van a ser de cuerdas, de secantes y de secante y tangente, ¿ya? Son teoremas que ahora vamos a hacer mediciones de trazos, ¿ya? Ya no de ángulos, ¿ya? Vamos a estar trabajando ahora con longitudes en centímetros o en lo que sea. Los cuatro anteriores son de ángulos. ¿Ya? Ya, veamos. Teorema de las cuerdas. Ya, y aquí vamos a volver al GeoGebra porque esto sí se puede medir. Teorema de las cuerdas. Ya. Y las cuerdas
De hecho, vamos a hacer la circunferencia de nuevo. Ya. Tenemos dos cuerdas cualquiera, ¿ya? Aquí, dos cuerdas cualquiera que ni siquiera es necesario que pasen por el centro, ¿ya? Que eso también es importante. Dos cuerdas cualquiera, ¿ya? Voy a ir desde B hasta acá. Oh, no llegué. Desde aquí hasta B. Y desde acá hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema de las cuerdas? Que la multiplicación de los pedazos de cada una de las cuerdas entre sí van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que AP, este pedacito, por el otro pedazo de la misma cuerda, por PB, va a ser igual a la multiplicación de los otros trazos de la otra cuerda. Este pedazo de la cuerda por este pedazo de la cuerda. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a medir. No, distancia y longitud. Ah, pero me falta el punto. El punto aquí tiene que ser el punto de intersección. La distancia. EF y FD. ¿Ya? Si alguien me podría ayudar con la multiplicación de 2,3 por 4,5, mejor aún. Yo por mientras voy a medir los otros dos, 3 y 3,5. ¿Ya? Obviamente, como aquí están con decimales, a ver, vamos a ver si le puedo aumentar los decimales. ¿Dónde era? Aquí. Redondeo a 4 cifras decimales. ¿Esto para qué? Ah, pero algunos ya estaban a lo mejor calculando. Ya. Aquí hay que logre que sea justamente 3 va a ser muy difícil. Ya, pero no importa. Si lo hacemos así, se supone que cuando yo haga la multiplicación de 3 por 3,42, por ejemplo, voy a la calculadora, 3, oh, Dios mío, mm, perdón. Entonces, ¿qué le dije yo? 3, 0069 multiplicado por 3,4244 me da 10,296, ¿ya? Aproximadamente, 10,296. Y el otro, 2,2527 multiplicado por 4,5708 me da 10,29 también. ¿Ya? Se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Obviamente aquí no nos da así al 100% justo porque estos números están aproximados, ¿ya? Pero si nosotros hiciéramos, por ejemplo, eh, algo así, ya ustedes ya me parece que lo entendieron, así que vamos a borrarlo, no se puede más. Ya tengo la circunferencia, dos cuerdas, esto mide 3, esto mide 5, esto mide eh, a ver, vamos a cambiar esto. Esto va a medir 8. Ya, no me quedó muy bien. Vamos a hacer que esto mida 8 y esto mida 3. Esto mide 4. ¿Cuánto tendría que medir X? ¿Qué dicen ustedes? Nadie está bien. 6. ¿Alguien más? ¿O le creemos a la Cata? 7, dice aquí.
A ver, veamos. Lo que se tiene que cumplir aquí es que en la multiplicación de las cuerdas, como les decía antes, tiene que ser lo mismo. Es decir, 8 por 3 tiene que ser lo mismo que 4 por lo que estamos multiplicando, por x. ¿Ya? Entonces, como se tiene que cumplir eso, aquí yo tendría que despejar la x. Pues esto, aquí se generan ecuaciones, ¿ya? Pero obviamente, como yo sé que 8 por 3, ¿cuánto es 8 por 3? 24, es como preguntarme 4 por cuánto es 24, ¿ya? O si no, tendría que hacerlo así. El x pasa, o sea, el 4 pasa dividiendo para acá, 24 dividido 4, y el x entonces es 6, ¿ya? Estaba bien la cata, había que creerla. Sumaron. Chu. Ya, pero creo que se entiende, ¿no? ¿Se entiende? 4 por x y 8 por 3. Ya. Vamos. ¿Necesitan que lo explique otra vez? Ya, nos faltan solamente dos teoremas. Ya, vamos a ver el otro entonces. Ya, para ver si que lo terminamos de ver hoy día, para que queden todos claritos. El teorema de la secante dice, si desde un punto P exterior a una circunferencia de centro se trazan dos secantes que cortan la circunferencia, es decir, lo que pasaba como en el ángulo exterior, ¿ya? Va a pasar algo súper parecido, pero donde también suelen haber muchos, muchos errores, ¿ya? Así que yo aquí les pido de verdad que esto no lo olviden más, porque aquí es donde más errores se cometen, ¿ya? ¿Por qué? Tengo un ángulo exterior, así, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, la relación que hay acá es que AP, es decir, todo, desde el punto de la circunferencia hasta el ángulo, por el trazo pequeño que está afuera, va a ser igual a lo mismo arriba. ¿Qué quiere decir? De que, a ver, le voy a poner una letra aquí, X e Y, y aquí A y B, ¿ya? La relación que hay aquí es que X más Y multiplicado por Y va a ser igual a más B multiplicado por B. Es decir, a todo multiplicado por el pedacito va a ser igual a lo mismo arriba. A todo multiplicado por el pedacito. ¿Ya? Es decir, X más Y por Y va a ser igual a más B por B. ¿Ya? Es decir, a lo grande por lo pequeño, por lo pequeño. ¿Ya? Donde se producen los mayores errores aquí es multiplicar simplemente X por Y es igual a por B. ¿Ya? Y eso está malo, está muy malo y es donde se equivocan mucho, ¿ya? Para que ustedes no cometan esos errores. Vamos a hacerlo con un ejemplo ya más real, ¿ya? Vamos a ver esa letra, esa letra, esa letra, esa letra. Ya vamos a dejar la X. Vamos a hacer uno más o menos complicado al tiro, ¿ya? ¿Cómo hago la relación? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me puede decir cómo hago la relación? Ah, espera, tengo que ir. ¿Cómo hago la ecuación? 11 por 6 es igual a 3 más x por 3. Excelente, Cata. Muy, muy, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué?
porque aquí era todo esto, desde aquí, a ver, lo voy a hacer con otro color mejor para que se entienda, con el rojo, desde aquí hasta acá, ¿ya? Que era 5,6, podríamos decir, lo voy a anotar así, 5,6 por el de afuera. ¿Cuál es el de afuera? Este que está acá. Desde aquí hasta acá, por 6. ¿Ya? Y eso iba a ser igual a lo mismo acá abajo. Desde aquí, desde acá, desde el inicio hasta el final, que si lo anoto sería x más 3 y lo multiplico por lo que está afuera, que sería simplemente 3. ¿Ya? Que es exactamente lo que puso la Cata. Y ahí empieza a resolver 5 más 6 sería 11 por 6 igual a x más 3 por 3. ¿Ya? 11 por 6 es 66. X más 3. Aquí ustedes ven cómo lo resuelven. Yo lo voy a hacer así. X más 3 y el 3 como está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Ya? Eh, Voy a seguir aquí. 63 dividido 3 es 22 igual a X más 3. ¿Ya? Y el 3 como está sumando pasa restándose al otro lado. 22 menos 3 es igual a X. El X entonces es 19. ¿Ya? Comprobemos. Comprobemos si es así. El X me dio 19. ¿Ya? Entonces, para hacer la multiplicación, o sea, para comprobar esto, tendría que hacer el todo. ¿Cuánto mide todo esto? 5 y 6, 11, ¿cierto? ¿Cuánto mide todo esto? 22, 19 y 3. ¿Ya? Entonces, 11 por 6 debería ser lo mismo que 22 por 3. ¿Ya? 11 por 6 es 66 y 22 por 3 es 66. Eso me dice de que el x igual 19 está correcto. ¿Ya? ¿Alguna duda con el teorema? Ya, aquí yo creo que se empieza a complicar un poquito porque, bueno, de todas maneras hicimos un ejercicio que tampoco es tan fácil, ¿ya? Eh, Cuando lo explico yo creo que lo entienden todo, pero después cuando ustedes se enfrenten al ejercicio, ¿ya? Ya, nos falta el último, nos quedan 9 minutos todavía, así que yo creo que alcanzamos. Porque es muy parecido, es muy parecido. Solamente que ahora en vez de tener una, una recta, o sea, uno afuera, una recta secante, que era lo que teníamos aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Una recta secante. Aquí teníamos dos rectas secantes, ¿cierto? Que cortaban en dos puntos a la circunferencia. Una va a ser secante y la otra va a ser tangente. ¿Ya? Voy a borrar todo esto. Chao, Carlos. Y vamos a... Una va a ser tangente y la otra va a ser secante. ¿Ya? Entonces, obviamente estamos hablando desde este punto de tangencia. ¿Ya? Eh, el teorema nos dice lo siguiente. Nos dice que el trazo, lo mismo que antes, PA por PB, es decir, el de afuera por el completo. ¿Ya? Por ejemplo, si esto es 3 y esto es 12. No, vamos a ponerle... Ah, a ver, déjeme pensar. Eh, Esto es 4. Ah, ya ves. Esto es 4 y esto es
Esto es 5 y esto es 4, ahí sí. Ya, esto es 5 y esto es 4. Y este trazo, desde el punto P hasta el punto T, va a ser X. ¿Ya? Lo que dice, es lo mismo que antes, ¿ya? Que el de afuera, en este caso sería 4, multiplicado por el completo, que sería 5 más 4, va a ser igual al trazo este, que en este caso yo le puse X, al cuadrado. Exactamente, Cata, súper bien. ¿Ya? Va a estar al cuadrado. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que arriba, solamente que este trazo es el mismo. Es como X multiplicado por X. ¿Ya? Arriba hacíamos la diferencia porque se cortaba en estos puntos, pero aquí, como es el mismo trazo, es X y X. ¿Ya? Incluso lo podría escribir de esta manera. Lo podría escribir como X por X. Ya, ¿qué es lo que dije? Dije de que, primero que todo, para este teorema tengo una secante y una tangente. Una recta secante era cuando cortaba en dos puntos y la recta tangente cuando toca solamente un único punto. ¿Ya? Entonces, el teorema me dice que multiplico la parte de afuera aquí, que en este caso es 4, por el completo, que sería 5 más 4, y eso va a ser igual al trazo de la tangente, desde el punto hasta la tangente, al cuadrado. O, como le puse yo, x por x. Eso es lo que me dice el teorema. Si ustedes se dan cuenta aquí, en el teorema dice desde t hasta p al cuadrado, ¿ya? Va a ser igual a PA, lo que está afuera, esto, por el completo. He dicho tantas veces completo que me dieron ganas de comer completo. Ya, entonces, aquí, si lo resolvemos, 5 más 4, 9. 9 por 4, 36, va a ser igual a x cuadrado. Y entonces aquí tendría que aplicar la raíz. Raíz de 36 es igual a x, por lo tanto x vale 6, tal como había dicho acá. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, ¿alguna duda? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? ¿Me sale el modo avión ahí? Como que está activado. Qué raro. Bueno. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Lo cachaste este bien? Ya. De nuevo. Eh, nos quedan 2 segundos, así que... Ah, no he explicado el trabajo. Mira, Anita, mejor cuando termine te lo vuelvo a explicar, ya para alcanzar a explicarle el trabajo que se me había olvidado. Ya, a ver. Entonces, el trabajo, súper simple, lo expliqué de todas maneras en la clase pasada, pero para que quede aún más claro, ¿ya? Y esto también lo terminará la clase o en un ratito más cuando tenga las otras clases, porque hoy día tengo maratón, lo voy a subir al IRM, ¿ya? Eh, el trabajo consiste en realizar un diseño que repetido puede aplicarse a elementos cotidianos como manteles, cortinas, ropa, cubrecamas, toalla, cualquier elemento que necesite una fachada, ¿ya? Yo la semana pasada les mostré un ejemplo que no era el más lindo, ¿ya? Pero intentó ser algo, un ejemplo en realidad, ¿ya? Porque fue mi primer intento, así que no resultó tan bueno, ¿ya? Se debe realizar solo con circunferencias y rectas o con segmento de rayo, ya ustedes ahí ven, o con lo que hemos trabajado en realidad. El trabajo tendrá como única exigencia, lo único, ¿ya? Identificar al menos 2 de los 7 teoremas que vimos hoy, ¿ya? Al menos 2, solamente eso. Por ejemplo, el teorema del ángulo interior, del ángulo central, de las cuerdas, etcétera. Cualquiera de los 7 teoremas que vimos nosotros, solamente 2, ¿ya? Tiene que contener e identificar, ¿ya? Contener e identificar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes hacen el dibujo completo y dicen, ya, aquí en este dibujo podemos observar el teorema de las cuerdas porque se cumple de que este multiplicado por este es lo mismo que este multiplicado por este. Qué sé yo, no sé, por decir algo. O el teorema del ángulo interior
o el ángulo del centro, que este ángulo es justamente el doble que este, lo calculábamos con GeoGebra y está ahí, está aquí, justo aquí en el vértice O, C, no sé, y ahí ustedes lo identifican, ¿ya? Y eso tiene que ser parte, obviamente, del diseño general. La rúbrica, súper simple también. Presenta de manera ordenada y pulcra. Ya, ordenada y pulcra, obviamente ustedes no me lo van a presentar físicamente, pero el orden y la pulcritud tiene que ver con, no sé, pues si es que está bien pintado, por ejemplo, aunque sea aquí en Paint o en la que ustedes ocupen, ustedes van a... Eh, ya, de manera ordenada y pulcra decía que tiene que tener un orden, tiene que verse una estructura, tiene que haber una pulcritud con los detalles, con todo eso, ¿ya? Para pintarlo lo pinté con Paint, ¿ya? Con Paint, simplemente con Paint. Ya, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Ya? Espérense un poquito, déjenme terminar. En organización y creatividad, lo mismo de siempre, que sea creativo, que no lo copien también, ojalá. Los teoremas presenten, que estén los dos teoremas que he solicitado, los teoremas correctos, o sea, que si están, que también estén bien explicados, o sea, que estén bien y que se esté cumpliendo lo que dice el teorema, y el aspecto formal que se entregue en el plazo establecido, ¿ya? O sea, súper simple, chiquillos, de verdad considero que es súper simple esto. ¿Cómo lo hice? Aquí en el GeoGebra empecé bueno, voy a borrar todo eso. Puse, no sé, dos rectas, por ejemplo, una aquí, una acá, después una aquí y una acá. Empecé a hacer circunferencia desde aquí. Después hice otra circunferencia más pequeña. Después hice una circunferencia con centro aquí. Aquí, por ejemplo. Después una circunferencia acá. Y ahí fui creando mi diseño, ¿ya? Entonces después, aquí al lado donde dice GeoGebra, hay un menú principal y sale descargar como, exportar imagen, compartir, etcétera. Ya, yo lo que hice fue, no me acuerdo, descargar como creo, ¿ya? Y ese lo llevé al Paint y me puse así como a colorearlo con lo que tenía, ¿no? ¿Ya? Yo sé que hay un montón de aplicaciones eh, en otros lados donde se pueden pintar o se puede hacer otras cosas, o, o no sé, pues ustedes ahí le quieren. Y tampoco es necesario que lo hagan con GeoGebra, o sea, si ustedes lo quieren hacer a mano, por ejemplo, y sacar una foto, perfecto, o sea, súper bien, no tengo ningún problema. Si lo quieren hacer con compás, si lo quieren hacer con Regle Compás, como decía, o si lo quieren hacer con alguna aplicación que ustedes conozcan, no sé, en algún otro lado, que puedan buscar en internet, también, ni un problema. ¿Ya, chiquillos? Aquí yo les doy igual cierta libertad para esto, mientras cumplan con lo mínimo que yo les acabo de mencionar en el trabajo. ¿Ya? Así que eso, eh, les voy a mostrar lo que hice yo, aunque me da un poquito de vergüenza, pero no importa. Algo así. ¿Ya? Se supone que esto lo empecé a hacer así en GeoGebra. ¿Ya? Esto fue lo que hice como en GeoGebra y después lo fui pintando. Yo sé que estaba medio feo, ¿ya? Y ojalá que ustedes hagan algo mucho mejor. Yo aquí me pondría como un 5,3, 5,5, qué sé yo, ¿ya? Porque igual están las circunferencias y todo. Eh, ya, chiquillos, una última cosa. Y lo como del diseño es cuando ustedes lo ponen así como en general, que es repetido y pareciera, no sé, pues yo esto lo ocuparía de mantel. ¿Ya? De mantel así como cuando uno va de camping o algo así. Eso que da lo mismo si se ensucia, si se rompe, da lo mismo. Bueno, para eso lo ocuparía yo. ¿Ya? Eh, el trapo, exactamente, el piso. Chiquillos, lo último que les quería decir es que yo la semana pasada les mencioné que íbamos a tener algunas cosas de orientación. A mí se me había olvidado decirle en realidad, pero mañana a las 2 tenemos la primera charla del proceso de admisión.
¿ya? Así que los espero. El profe Iván me parece que también va a estar. eh, o los va a acompañar, no sé, algo, no sé. Y donde van a ir ustedes poder hacer todas las dudas con respecto al proceso de admisión general. ¿Ya? Mañana a las 2 empezamos. Después, no sé si les mostré este calendario la otra vez. Mañana empezamos, jueves 27, y después la próxima semana tenemos otra actividad, el jueves también a las 2. Después el martes 8 también tenemos otra actividad. Y después, y otra cosa, vamos a hacer unas charlas con profesionales. Por ejemplo, el día viernes 4 hay una charla con un abogado. Yo sé que en este curso hay algunos interesados en derecho, así que están completamente invitados. El próximo viernes es a las 11 de la mañana, ¿ya? Después viene un profe de educación física, después un kinesiólogo, después un médico, un psicólogo, y estamos haciendo las gestiones para eh, hacerlo también con otros profesionales, ¿ya? Y en octubre, si ustedes se dan cuenta, lo verde son ustedes, vamos a tener mucha actividad de orientación, ¿ya? Así que quizás aquí no es todo para todos, porque si ustedes se dan cuenta, dice charla de interés, va a ser un poquito más específica, y viene también la charla de los electivos, ya para el próximo año, para que lo vayan teniendo claro, que nos vamos a estar viendo harto, ¿ya? ¿Qué están diciendo? Eh, un narco, ya. Un dentista. Mira, qué bueno, ni siquiera lo había pensado. Un dentista, no tengo ningún dentista conocido, pero ya, vamos a pensar. Eh, sí, sí entendí. Tranquilos. Ya, chiquillos, están liberados. Perdón por pasarme estos 5 minutos. Una Nutri también hay, pero todavía no definimos el horario. Hay una enfermera. No, no choca, se supone que no choca nada con clases, ¿ya? De todas maneras, ahora mandaron como un horario nuevo, creo, no sé, no lo he revisado, pero no, con el horario original no chocaba con ninguna clase. Y si choca con alguna clase, obviamente lo vamos a modificar, ¿ya? Chao, chiquillos, que estén bien. Si alguien, Anita, no sé si te quieres quedar un minuto para explicarte lo que faltaba. Si es que quieres, no. Ya. Ok. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Ya. Ok. Sí, obvio. Adiós. Chao, chao. Ya, pues. Lo que yo decía era de que aquí lo que dice el teorema es el pequeñito. De nuevo borré. Ya, pues. No funciona. Ahí sí. Ahí sí. Dice que es el pequeñito, ya, chao, chao, es el pequeñito multiplicado por el completo, ¿ya? Y eso va a ser igual a este pedacito, al de arriba, al de la tangencia, al cuadrado. Entonces, ¿qué tenía yo? El 4, que era el pequeñito, multiplicado por todo, que era 5 más 4, y eso iba a ser igual al el trazo del punto tangente, que era x elevado a 2, ¿ya? Es decir, 4 por 9 igual a x cuadrado. 4 por 9 es 36, y como este está al cuadrado, ¿qué número al cuadrado me da 36? El x es 6, ¿ya? Esa es la relación. ¿Estamos bien? Eso no es, nada más que eso. Easy peasy. Ok. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ya, ok.